hablar de la oración en el primer nivel. Cuando dice pedid, se os dará, buscad y hallaréis. Luego dice llamad y se os abrirá. Hay niveles de oración. Mateo 6, vamos a ver, en el primer nivel hay tres elementos importantes. Cuando el Señor nos dice, Mateo 6, 9, en el primer nivel de oración, el primer elemento es aprendizaje. Tiene que haber un aprendizaje. Ahora todos decimos aprendizaje. Mateo 6, 9 dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etc. Ahora, yo me imagino, ahí, esto es una escuela. El Señor Jesucristo está enseñando a los discípulos a orar y le está dando la oración modelo. Y entonces los discípulos están con ese deseo de aprender a orar, porque habían visto a Jesús que ora y tiene resultados. Ellos también oraban, porque los judíos oran por naturaleza, vamos a decir, ¿no? Están experimentados, pero sus oraciones no tenían resultado. Pero cuando Jesús oraba, tenía resultados. Y por eso entonces dice, enséñanos a orar. Necesitamos aprender a orar como usted ora. Y el Señor Jesús entonces le enseña el Padre Nuestro aquí que encontramos. ¿Y cómo es que nos imaginamos ese momento? Cuando el Señor le dice, vosotros pues oraréis así. 2 puntos. Y de ahí a Padre Nuestro que estás en los cielos. Nosotros lo sabemos ya porque tenemos escrito. Y si algunos hemos sido católicos, ahí hemos aprendido algo, el Padre Nuestro. ¿Sí? Le enseñó, hermanos, frase por frase. Yo creo que le enseñó frase porque para recordar todo eso en una primera vez que le informan, usted no se recuerda. Le enseñó frase por frase. A ver, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, dijeron todos. Que estás en los cielos, que estás en los cielos. Frase por frase. Así es. A nosotros nos gusta rápido, pero las cosas nos gustan rápido. A veces no aprendemos esa oración así, vamos a decir, de fruto de resultados, frase por frase. Y creemos que lo que otra habla así, ya bueno, esa es la oración. Pero tú tienes una relación personal con Dios y tienes una forma individual de relacionarte con tu Padre Celestial. Y por eso tenemos que aprender frase por frase lo que el Señor quiere para orar. Entonces, esa es la actitud de un discípulo, siempre dispuesto a aprender. Pero cuando ya pasamos la secundaria de oración, pasamos universidad de oración, ya no queremos aprender a orar. Ahí está el problema. Y entonces nos estancamos en la vida de oración. Y repetimos las oraciones del amanecer, del desayuno, del almuerzo, de la cena y para acostarnos. Ya está programado nuestra mente para esa oración. ¿Cuántos hemos dicho sinceramente al Señor, Señor, enséñame a orar? Tengo 30 años, pero quiero seguir aprendiendo a orar. Ese es un espíritu de discípulo. ¿Me estoy dejando entender, hermanos? Oramos, sí, desde la emergencia oramos, pero lo importante es que debemos orar la oración que Dios nos dirige, que Dios nos guía. Ese tiene resultados. Ahí, entonces, hermanos, hay frases, hay expresiones que Dios nos va a dar para el momento de la oración. Y eso deben estar atentos. Ya nos han dicho repetidas veces, la oración no es solo en una dirección, yo a Dios, sino es Dios a nosotros, nos habla. En ese tiempo de oración, ¿cómo vas a orar? ¿Con qué palabras vas a orar? Ese es el espíritu de discípulo, un aprendizaje continuo, hermanos. El pastor Eliseo, con quien nosotros trabajamos, Iglesia Cofar trabaja con la Iglesia La Hermosa. Entonces realiza cada año un congreso.
y es el Congreso de intercesión. Ahora ya lo han puesto de avivamientos. Un grupo de pastores están apoyando en este desarrollo de este Congreso. Mira, es un Congreso de oración. Y cada año nos reunimos para aprender a orar. Hermano, eso no es para los súper. Porque si te invitan a un congreso, vamos a analizar desde Apocalipsis, frase por frase. Usted va a comprender la escatología profunda. Eso sí, me voy. Por eso es algo nuevo. Pero es un congreso de oración para aprender a orar. Pero si yo oro desde que me convertí a Cristo, ¿quién más voy a aprender a orar? Ahí está el problema. Falta espíritu de discípulo. El discípulo siempre está aprendiendo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Es lo que vemos a Jesucristo. Está enseñando a los discípulos que quieren aprender a orar. Ellos oraban. Pedro, ¿cuántos años de experiencia tiene de oración como judío? Pero cuando veía orar a Jesús, tiene resultados, algo sucede. Y mi oración fría, perezosa, rutinaria, lo mismo nomás, no produce fruto. Entonces tengo que aprender a orar. ¿Sí, no? Eso es el primero. ¿Cuál es el primer elemento? Aprendizaje. ¿Digan aprendizaje? Aprendizaje. Ese es el primer elemento. Así que tenemos que siempre, hermanos, pedir al Señor que tenemos que orar. El segundo, vamos a encontrar en Primera de Juan, nuestro hermano Juan, el más joven de los discípulos, nos enseñó también que debemos orar conforme a la voluntad del Señor. En esto conocemos 5:14 y si sabemos 5:14 y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos, estamos en el primer nivel de pedir, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Ves? El segundo elemento de este primer nivel es orar conforme a la voluntad de Dios. Que si pedimos, dice, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El hecho de que nos oye ya nos concede. Este es el asunto, hermano. El caso está que en nuestro andar en la vida cristiana hay una lucha entre los deseos de Dios y los deseos nuestros. Y nosotros somos muy jaimitos, hermano. Queremos saber todas las cosas de la vida y todo, y le pedimos al Señor conforme a nuestra voluntad. Este es el asunto. Nosotros mayormente pedimos desde la emergencia y pedimos, esto debe ser así. Señor, viene un problema, Señor, líbrame de este problema, sácame de este problema, Señor, reprende al demonio, Señor. Pero depende de la voluntad de Dios, dice, es tu proceso. Necesitas pasar por esa aflicción para ser purificado. Pero Señor, tú eres sanador, liberador. Pero necesitas ese proceso. ¿Cómo vas a comprender a otras personas que pasan aflicción si no pasas aflicción? Necesitas un proceso. ¿Ves? Entonces la voluntad de Dios es súper para nosotros. Pero nos cuesta rendirnos, humillarnos ante la voluntad del Señor. Por eso Juan nos enseña, dice, si pedimos conforme a su voluntad, hermanos,
Es la voluntad del Señor que se va a realizar en esta tierra, pues. Es su deseo, su anhelo que se va a realizar en esta tierra. Entonces nosotros vamos conforme a su voluntad. Yo encuentro en la Biblia, es decir, por las enseñanzas y presiones, que el Señor va expresando su voluntad. Pero el problema es cuando nosotros no nos sometemos a esa voluntad, oramos al Señor según nuestros cálculos, posibilidades, según bueno, a veces que han llegado ideas a nosotros, ¿no? Y a veces ideas distorsionadas. Y entonces tenemos problemas en la respuesta a nuestras oraciones, pues. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Me está acompañando siempre. Algunos están orando como llegar, vamos a ir al arrebatamiento a las justas, con tal que llegue al cielo, vamos a decir, aunque sea una esquinita del cielo, hay que llegue, dice, con tal que llegue, dice. Este es el asunto. Pero no están con la expectativa de llegar, vamos a decir, ¿no? Llegar conforme a la voluntad de Dios al cielo. Y entonces vivimos así, pues arrancando las bendiciones de Dios, porque con tal que llegue al cielo, con tal que llegue 10.5, ya está. Pero ¿qué dice? ¿Cuál es la voluntad perfecta de Dios? Dice, sed pues llenos del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Esa es la voluntad perfecta del Señor. Así que, hermano, no te mueras si no eres lleno del Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo, hermano? La voluntad de Dios es que yo viva lleno del Espíritu Santo. Pero estás viendo mi flaqueza, mi debilidad, yo qué va. El apóstol Pablo sí, pues, Pedro ya, pues mira, pero yo qué voy a ser lleno del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Ahí está el asunto. Dice que vivas fortalecido con todo poder en tu ser interior. Así es. Afuera, debilidades, flaquezas, sueños, mala noche, todo. Cuando, hermanos, estamos fortalecidos con el poder de Dios, arrancamos 24 horas del día, hermanos, seguidos. Esa es la oración. Yo sé de una oración, por lo menos he participado de una oración de 3 horas seguidas. Pero yo sé de una iglesia que se puso a orar, hermanos, y había todo un programa. Pero como el Señor hace su programa, empezó la oración, 9 horas de oración seguidas. No se pudo detener. Este es el asunto. ¿Por qué? Porque estás fortalecido con todo poder en tu ser interior. Esa voluntad está en la Biblia. Cuando comprendemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros, vamos a orar conforme a esa voluntad. Y no conforme a nuestros cálculos, posibilidades, no. Conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que va, hermanos, repercutir en que tengamos frutos en esta tierra. Y con eso va la tercera parte. San Juan capítulo 15 nos habla de llevar frutos. Pero, ¿frutos para qué? Nos dice. 15:8. A ver. San Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es que vamos repasando, a ver, porque el maestro tiene que, si no se queda la lección, hermanos, fracaso como maestro. Si ustedes no aprenden, yo fracasé. Primer elemento es aprendizaje. ¿Sí? Segundo elemento, conforme a su voluntad. Dígalo, hermano, conforme a su voluntad. Tercer elemento es orar para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, hermanos. Ahí dice, en esto es glorificado mi Padre. Dios es glorificado. Entonces, cuando nosotros, hermanos,
tenemos resultados de la oración, entonces es momento de ir al Señor así con urgencia y decirle, esto es para la gloria de tu nombre, Señor. Si yo necesito pasar un tiempo con usted, Señor, para darte la gloria, el honor, la alabanza, Señor. Hermanos, nosotros, nuestras oraciones más intensas es en la emergencia. De ahí se pone de rodillas y busca la presencia del Señor, ayúdame, Señor. Pero cuando está en el éxito, escasea la oración. Entonces, tenemos poco tiempo para glorificar a Dios. Señor, todo el honor, la gloria para ti. Te amo, mi papito Dios. Qué lindo es estar en esta vida, Señor. Me estoy gozando en tu camino, Señor. Hermanos, ese elemento es que el resultado de toda oración debe glorificar a Dios. Porque ahí en Juan 15 hay 3 niveles de fruto. Unos dan fruto, otros dan más fruto y otros dan mucho fruto. ¿Y aquí qué dice? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Cuando llevas más fruto, necesitas pasar más tiempo en darle el honor, la gloria, la alabanza al Señor. Ahí está. Cuando llevas más fruto, necesitas más oración. No es que cuando ya sucedan los recursos de Dios se muestran en esta tierra, ya escaseamos la oración. Ya ordenamos que Dios haga la cosa. Ya, Señor, hace esto, mira, ¿no? Que Dios sea glorificado en todo. Nosotros nos ponemos a un lado y que Dios sea conocido, que Dios sea exaltado. Y cuando Dios nos pasa por el proceso también, hermano, hay un gran resultado en la obra y le dan, como decir, el reconocimiento, no al que ha estado en plataforma, no al que está moviéndose ahí, sino al ujier que ha estado en la esquinita y le dan el reconocimiento. Y uno dice, ¿y a mí? Y yo quise tanto, puse tanta fuerza, ni me mencionan. Gloria a Dios. Es que la gloria no es para ti, la gloria es para el Señor. Aleluya. Así es, hermano. Cuando no te reconocen por tu servicio, por tu trabajo, hermanos, es momento de humillarnos y decir, Señor, en verdad este es mi lugar, hombre. Que usted sea reconocido, no el hombre, no la carne, que Cristo sea glorificado en todo. Ese es el asunto, hermano. Ese es el resultado de las oraciones. Que Dios reciba mayor gloria, mayor honra, mayor alabanza. Cuando las personas se convierten aquí en Huecho, muchas bocas van a alabar a Dios, muchas familias. En las familias va a haber alabanza, en la familia va a haber música cristiana cuando hermanos, las familias de aquí de Huacho se conviertan. Eso es una iglesia que hace un impacto social. No es una iglesia que sobrevive, vamos a decir, en medio de una sociedad corrupta. Entonces la sociedad hace la agenda, todas las actividades, y la iglesia tiene que acomodarse, seguir al mundo en las actividades. No, esa no es la iglesia. La iglesia tiene que ser iglesia líder. Establece la agenda, las actividades en la ciudad y que el mundo se acomode, que el alcalde se acomode a las actividades que hace la iglesia. Esa es la iglesia, hermanos. Pero para que Dios reciba mayor gloria. Es el propósito de las oraciones, hermanos. Por eso nos humillamos ante Él. Este es el nivel de pedir. Ahí estamos, nivel de pedir. El nivel de buscar. La próxima vez, sintonizan en el mismo canal y nos vamos a ver. Gloria a Dios.